Muy buenas tardes. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argaez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias. Pido a lo presente ponernos de pie, por favor. Al existir el quórum y siendo las 14:05 del día de hoy, 30 de mayo del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Wendy. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 21 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 26 de mayo del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 649, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 658, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Recurso de revisión 673, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 682, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 697, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Recurso de revisión 706, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Recurso de revisión 724, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 727, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 733, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del régimen estatal de protección social en salud. Recurso de revisión 748, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática. Recurso de revisión 757, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 763, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 766, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 796, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, el recurso de revisión 811, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Bien, gracias. De nada. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 521, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 653, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 656, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 665, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 683, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 701, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión 704, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Recurso de revisión 707, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Recurso de revisión 722, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 737, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud.
Recurso de revisión 755, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 758, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 761, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 767, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 779, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 782, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 785, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 791, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Recurso de revisión 797, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 806, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, recurso de revisión 824, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 756, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Del recurso de revisión 786, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Del recurso de revisión 792, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Del recurso de revisión 798, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Del recurso de revisión 801, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría Técnica. Recurso de revisión 807, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 810, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 816, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Recurso de revisión 819, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Recurso de revisión 822, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Recurso de revisión 825, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Recurso de revisión 828, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Recurso de revisión 831, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Recurso de revisión 834, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 840, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Recurso de revisión 843, diagonal 2017, guión ponencia 3, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Y recurso de revisión 846, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 9, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito por favor que votación económica someta a consideración de este pleno el orden del día que ha dado a conocer. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. En el punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 26 de mayo del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno
La propuesta dispensa la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura y con ello el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 26 de mayo del año en curso con 3 votos a favor. Muchas gracias. El desahogo al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que dé usted a conocer la propuesta de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros en esta tarde, este mediodía. Les presento 15 proyectos de resolución, mismos que fueron turnados en su momento a sus respectivas oficinas, y después de haber escuchado sus comentarios, les presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer proyecto es el recurso 649-2017, que fue interpuesto por quien dijo llamarse Mario Calzada, en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tenosique, Tabasco. Esta persona requirió textualmente lo siguiente: copia escaneada del expediente administrativo de ingreso y o contratación de la C. Maribel Hernández. Agregó también a su pedimento que dicho expediente, de acuerdo a su ley orgánica, debe existir en la dirección de administración de ese ayuntamiento. El sujeto obligado no dio respuesta. Ese es el motivo de inconformidad de la particular. Revisamos nosotros el sistema Infomex y advertimos que efectivamente le asiste la razón, no hubo pronunciamiento por parte del sujeto obligado. Inclusive durante la substanciación de ese recurso tampoco compareció el sujeto obligado a emitir alegatos o a ofrecer prueba alguna. Por lo tanto, se declara que es fundado este agravio formulado por la particular. En cuanto a la naturaleza de la información, en suplencia de la queja procedimos a analizar el pedimento informativo y advertimos que conocemos que puede contener un expediente administrativo, ¿no? Finalmente, a este tipo de documentos se le denomina al conjunto de información que una persona proporciona a un ente público al momento de ingresar precisamente a laborar para ese ente público. Y dentro de este expediente puede encontrarse un cúmulo de información que puede contener información pública e información confidencial. Entre ellos puede estar, lo primero que le piden a una persona que desea ingresar es el acta de nacimiento, e inclusive si es para una posición que se requiera algún título o alguna especialización, se le pide el título o la cédula profesional, la CURP, el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, el currículum vitae. En fin, hay una serie de documentos que se le pide a una persona que desea ingresar y que posiblemente se encuentre en el expediente de la persona de la que se requiere información. En el proyecto se analiza que este tipo de documentación tiene que llevar un proceso de clasificación de información si no se cuenta con la autorización de su titular, y para ello tiene que convocarse al comité para que, en acatamiento a la disposición contenida en el artículo 48, fracción segunda de nuestra ley local, pues se pronuncie en el sentido de si confirma, modifica o revoca esta clasificación de la información como confidencial. En el proyecto también se le hace saber al sujeto obligado que deberá, en caso de existir este tipo de documento, deberá proporcionarlo en versión pública, con la precisión de los datos personales que deban ser testados, acorde al alineamiento en materia de clasificación y desclasificación de la información. En el recurso 658-2017, quien dijo llamarse Wilber Izquierdo, solicitó al Tribunal Superior de Justicia lo siguiente: solicito se me informe los nombres de los jueces que han sido separados de su cargo a partir del 1 de enero de 2014 a la presente fecha, 28 de enero de 2017. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de negación porque señaló que no se cuenta con autorización para revelar los datos requeridos. El particular se inconforma precisamente por considerar que se le restringió el acceso a esta información. Durante la substanciación del recurso de revisión, compareció el sujeto obligado para manifestar una serie de alegatos, todos ellos tendientes a confirmar su inicial postura, en el sentido de que no se puede proporcionar la información. Bajo ese orden de cosas procedimos a analizar este asunto. Analizamos el marco jurídico que rige esta información
y advertimos que se encuentra relacionada con una obligación de transparencia común que está prevista precisamente en el artículo 76, fracción 18, que señala la obligatoriedad de publicar el listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición. En el caso específico, el particular requirió conocer nombres de jueces separados del 1 de enero de 2014 al 28 de enero de 2017. Muy específico su planteamiento, su periodo, ¿no? En ese tenor, es evidente que cuando fue impuesta esta medida de separación, esta medida de sanción administrativa, eran servidores públicos y por lo tanto la actuación realizada por el sujeto obligado debió haberse dado a conocer sin necesidad de requerir la autorización del titular de la información, en este caso del dueño de ese dato. Pero aquí es muy importante y es el estudio que se realiza en este proyecto, en el sentido de que se alude que es una información que está relacionada con una obligación de transparencia y por lo tanto es información pública, siempre y cuando se verifique que este procedimiento que culminó en la separación de los jueces esté concluido. Si no está concluido, hemos advertido que es una causal de reserva cuando se lleva un procedimiento administrativo jurisdiccional que causa estado la resolución emitida. Si no ha causado estado, no es factible proporcionar la información, así sea el solo nombre del ex servidor público o del servidor público correspondiente. Además, se analiza que nuestro derecho positivo establece que la información en principio es pública y solamente puede ser limitada por las figuras de reserva o de confidencialidad. En ese tenor, el argumento vertido por el sujeto obligado de que no tiene autorización, pues evidentemente no se ajusta a ninguna de estas dos restricciones que nuestra norma y nuestro marco constitucional señala y por lo tanto se revoca la actuación del sujeto obligado para que en consideración con lo emitido y razonado en este proyecto, pues atienda al requerimiento informativo y emite la respuesta que conforme a derecho corresponda. En el recurso 673-2017, María Hernández, así se dijo llamar, presentó un requerimiento informativo a Tenosique en el que le pidió el monto programado en 2017 para programas de desarrollo para el campo, señalando comunidad, nombre del programa y monto a invertir en cada uno de ellos. En este caso, al igual que el anterior, no hubo respuesta, hubo un silencio por parte del sujeto obligado, se inconforma el particular precisamente por no tener respuesta alguna y durante la sustanciación tampoco compareció el sujeto obligado a emitir algún alegato o algún pronunciamiento. Analizamos el sistema Infomex, el reporte derivado de este sistema y efectivamente le asiste la razón a la particular porque no aparece registro alguno de que se hubiera atendido su pedimiento y por lo tanto es fundado este recurso de revisión. Por otra parte, analizamos la naturaleza de la información y advertimos que es información netamente pública. Se trata sobre el posible manejo de recursos públicos. Le están pidiendo un dato específico. Monto programado en 2017. ¿Para qué fin? Para programas de desarrollo para el campo, con la siguiente precisión: comunidad, nombre del programa y monto a invertir. Aquí se le hace saber al particular que tiene dos opciones, al sujeto obligado que tiene dos opciones. Uno, que atiende la expresión documental. Si hay un presupuesto en donde aparece esta información o hay algún programa donde se encuentra contenida esta información, pues que se lo entregue tal cual sin necesidad de procesar la información, siempre y cuando verifique que no contenga algún dato personal o algún dato que deba ser restringido por reserva. O la otra opción que tiene es que de manera proactiva extraiga los datos del interés de la particular en un documento y los procese. Sí, pero si se decide por esta última opción, tiene que atender exactamente todos los extremos del pedimento de la particular. En el recurso 682-2017, quien dijo también llamarse María Hernández en contra de Tenosique, le pidió la cédula de inscripción o registro o registros de todos los proveedores de ese ayuntamiento durante el 2016 y 2017. Al igual que el caso anterior, no hubo respuesta, esa es la inconformidad y no compareció ante esta ponencia para sustanciar el recurso de revisión, por lo tanto se declara fundada, lo cual se corroboró con el reporte del sistema Infomex Tabasco. En cuanto a la naturaleza de la información, advertimos que se trata de información que está estrechamente vinculada con la prevista en la fracción 32 del artículo 76 de nuestra Ley de Transparencia, que se denomina padrón de proveedores y contratistas.
es información netamente pública, lo que están pidiendo aquí. ¿Y qué tiene que dar el sujeto obligado? Pues la copia de la cédula de inscripción. Inclusive, en los lineamientos técnicos generales en materia de publicación de obligaciones de transparencia señala precisamente la existencia de esta cédula de inscripción. Por lo tanto, es información que presumiblemente cuenta en sus archivos el sujeto obligado y en ese tenor deberá proporcionar la información requerida por la particular. En el recurso 697-2017, quien dijo llamarse Juan Hernández, le pidió al Tribunal Superior de Justicia lo siguiente: copia en versión electrónica del monto al que asciende la nómina mensual de trabajadores sindicalizados, en la que se incluya salario y compensaciones recibidas por cada trabajador, lo anterior durante el año 2016 y 2017. ¿Cuál es la pregunta aquí? Monto al que asciende la nómina. Monto. ¿El que dijo el sujeto obligado? Emitió un acuerdo de negación de información y precisó que lo pedido contiene datos personales y que forma parte del patrimonio de los servidores públicos de dicho tribunal. Evidentemente, el particular se inconforma porque le negaron la información. Durante la sustanciación del recurso comparece el sujeto obligado, pero confirmó su actuar. Hizo una relatoría de los hechos para atención de esta solicitud, pero al final de cuentas confirma su actuar en el sentido que debe ser restringida la información. Ustedes saben, evidentemente esa respuesta no está ajustada al marco jurídico y el proyecto va en el sentido de revocar la actuación del sujeto obligado para efectos de que proporcione el monto requerido por el particular. En entendido que al igual que en el caso anterior, igual tiene dos opciones. Yo creo que en todos los casos los sujetos obligados tienen estas dos vías. Entrega la información, en este caso sería la nómina completa, donde venga el monto, o de manera proactiva extraiga los datos de la nómina y le entregue nada más los datos al particular. Evidentemente, esta sería la mejor opción para atender este requerimiento informativo. Se revoca este recurso de revisión. En el recurso 706-2017, quien dijo llamarse Rafael Herrera Vázquez, le preguntó a la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano cuadro de clasificación archivístico vigente. Punto. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad en donde dijo que se acuerda la disponibilidad, sin embargo, no entiende lo que pregunta el particular. Así lo señala. El solicitante no especifica lo que quiere, por lo que le solicito que sea más claro en cuanto a su pregunta para poder proporcionar la información que requiere. Sin embargo, como le notificó un acuerdo de disponibilidad, pues se cierra el paso del sistema Infomex. Si la denominación del acuerdo era equivocada, el que se quiso referir a que era un acuerdo de prevención, no notificó como acuerdo de prevención, lo cual limitó la posibilidad de que el particular dijera, ¿sabes qué? Quiero este instrumento archivístico, ¿no? Que aclarara, pero no le permitió esa oportunidad. Evidentemente, el particular se inconforma porque considera que no le entregan lo que solicitó, además de que lo que se le respondió para él no fue claro. A él no fue claro la respuesta del sujeto obligado. Analizamos el marco jurídico que rige esta materia archivística. Y como en primer lugar advertimos que, como es de conocimiento de todos nosotros, el Sistema Nacional de Transparencia, que es el órgano rector en materia precisamente de transparencia, protección de datos, acceso a la información pública, emitió el 4 de mayo pasado unos lineamientos en materia para la organización y conservación de los archivos. Estos lineamientos rigen para todos los sujetos obligados del país y señala precisamente, define qué se debe entender por cuadro de clasificación archivística y lo señala como aquel instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado. Este cuadro de clasificación archivística debe constar de un fondo, de una sección y de una serie. Para los que nos están viendo, se esquematiza este cuadro de clasificación archivística al momento en que hacemos la identificación de un expediente. Es una serie de números que se le ponen al final y es el que nos va a permitir conocer cuál es la función, cuál es el área correspondiente y la función que desempeña, porque va a estar graficado e identificado con los
números que se le van a asignar precisamente, dependiendo del fondo, de la sección y de la serie, a que pertenezca ese documento. Pero además, existe como parte del marco jurídico de este partido político un reglamento emitido por el entonces IFE, que era el Instituto Federal Electoral, y fue un reglamento en materia de transparencia y acceso a la información pública que tiene por objeto, de acuerdo a su artículo 1, establecer los órganos, criterios y procedimientos institucionales para garantizar a toda persona los derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión del IFE y de los partidos políticos. Es decir, de acuerdo al objeto de este reglamento, le aplica a los partidos políticos y en este caso al sujeto obligado que está impugnado. En su capítulo 4, específicamente artículo 72, se alude precisamente a que todo documento en posesión de los partidos políticos formará parte de un sistema de archivos y que dicho sistema incluirá al menos los procesos para el registro, captura, la descripción desde el fondo, sección, serie y expediente, archivo, preservación, uso y disposición final, entre otros que resulten relevantes. Además, tendrán la obligación de emitir el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y la guía simple de archivos. En suma, tenemos que el sujeto obligado tiene el imperativo de contener la información requerida con base en los argumentos sustentados en el marco jurídico que rige la actuación del sujeto obligado. Por tal motivo, se revoca esta actuación para efectos de que se provea la información requerida por el particular. En el recurso 724-2017, quien dijo llamarse Mario Calzada, le requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, lo siguiente: nombre de los proveedores de renta de maquinaria pesada y vehículos a ese ayuntamiento durante el año 2016, mencionando el monto total pagado a cada uno de ellos, así como el concepto y fecha de pago. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le proporcionó al particular una tabla en donde existían varios datos, entre los que se encontraba 3 proveedores de renta de maquinaria pesada. Por ese concepto venía el monto del pago y en cuanto a la fecha de pago lo conjuntó en trimestres, no fue fecha específica. Y respecto a los vehículos no hubo pronunciamiento. El particular se inconforma porque considera que está incompleta la información. Analizamos precisamente a la luz de los agravios vertidos por el particular esta respuesta y efectivamente le asiste la razón. En primer lugar, no viene fecha de pago. Hemos señalado que si un sujeto obligado va a elaborar un documento exprofeso de acuerdo a la petición del particular, tiene que atender todos los rubros. Si no lo va a atender, entonces que proporcione el documento en su expresión documental, es decir, pues las facturas o el contrato, la transferencia, en donde se pueda extraer el particular la información de su interés. Pero si no decide entregar todo este cúmulo de documentos y va a elaborar un documento especial, tiene que cubrir todos los aspectos. Y en esta porción únicamente lo engloba en trimestre, pagos trimestrales, y lo cual no atiende el pedimento informativo por lo que respecta a la renta de maquinaria pesada. Pero en cuanto a vehículos, no hubo pronunciamiento alguno. Entonces, es obvio que le asiste la razón al particular y por ello, como de una porción de la información, se modifica esta porción, este recurso de revisión. En el recurso 727-2017, quien dijo llamarse Lorena Fuentes, le pidió también a Tenosique la nómina completa con nombres y total de percepciones recibidas, incluyendo sueldos, compensaciones, bonos y cualquier otra percepción de todos los trabajadores de ese ayuntamiento. El sujeto obligado le notificó un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo saber que la información de su interés se encontraba publicada en el portal de transparencia y le da una serie de direcciones electrónicas mediante las cuales podía acceder y advertir la información de su interés. El particular se inconforma porque dice que está incompleta, que no le incluye a todos los trabajadores ni el total de sus percepciones. Analizamos la respuesta del sujeto obligado y específicamente nos fuimos a las direcciones electrónicas y encontramos que no podemos visualizar todas la información que nos dio. Bueno, en este caso, estoy recordando otro asunto, no, en este caso no pudimos advertir nada. El link que proporcionó no nos conduce a la información y por lo tanto es evidente que si no pudimos advertir la información, pues no se le proporcionó al particular esta información. No podemos analizar
qué tipo de información aparentemente el particular advirtió en su momento, pero cuando nosotros hicimos la verificación para constatar que efectivamente se encontrara publicada la nómina o las nóminas, no fue posible. En ese tenor es obvio que en este caso tendremos que revocar la actuación del sujeto obligado porque no hubo una respuesta formal por parte del sujeto obligado en cuanto a entregar la información requerida. En el estudio se hace el análisis qué datos personales puede contener, cuál es el procedimiento de clasificación y cuál es el papel que juega el Comité de Transparencia. En el recurso 733-2017, quien dijo llamarse Jimena y Duarte Fonseca, le requirió al régimen estatal de protección social en salud lo siguiente: talón de pago del titular del sujeto obligado correspondiente a la primera quincena de marzo de 2017. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo llegar no el talón de pago, sino ellos le llaman nómina de lista de raya, ¿no? Y donde aparece la firma del servidor público. La particular se inconforma precisamente por esa forma en que le entregaron la información y considera que no es posible que en esa lista únicamente aparezca él, no aparezcan más personas y que piensa que le crearon el documento especialmente para ella. Procedimos a analizar la respuesta, el agravio y advertimos lo siguiente. Pidieron el talón de pago del titular del sujeto obligado, específicamente de un periodo, la primera quincena de marzo. Ya me perdí. Bien. Analizamos la respuesta otorgada y efectivamente se trata de una lista de raya y señala el área de recursos humanos que fue la responsable de entregar la respuesta, que se trata del comprobante de ingresos que ese sujeto obligado emite. En esa tabla, en esa lista de raya, advertimos que reúne los requisitos que formalmente contiene una nómina, como es la identificación del sujeto obligado, el periodo de pago, la clave de identificación de la quincena que se está pagando, en fin, una serie de datos que permiten apreciar que se trata de un documento real de los que emite el sujeto obligado. Aparece también con detalle el nombre del servidor público, aparece en versión pública porque se encuentran testados su RFC, deducciones, aparece testado su CURP y tiene su ingreso, las deducciones oficiales y el monto líquido que percibe. Y además contiene la firma del servidor público. Dentro del análisis realizado al acuerdo de disponibilidad se advierte que el sujeto obligado hace una relatoría de que convocó al Comité de Transparencia, que el Comité de Transparencia se pronunció sobre la confirmación de la clasificación de información y da todos los detalles de lo sucedido. El punto aquí, todo está muy bonito, el punto aquí es que no se publicó el acta del Comité de Transparencia para estar en condiciones de verificar la legalidad de la actuación del sujeto obligado. En ese tenor, por ese punto, por haber omitido notificar, inclusive lo hace llegar aquí en vía de informe, pero pues no es el punto. El punto es que lo conozca el particular porque evidentemente el particular ve un documento testado y de dónde surgió ese documento testado. Entonces, le asiste la razón en ese sentido al particular, por lo tanto se modifica para el efecto de que publique esa acta del comité en su portal. De hecho, es una obligación de transparencia estar publicando las actas de los comités. El recurso 748-2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse Juan Hernández Hernández en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Esta persona requirió copia en versión electrónica del listado de facturas que amparan el ejercicio de los recursos públicos y privados ingresados a ese partido durante el periodo del año 2010 al 2017, desglosado por año, nombre del proveedor, concepto y monto pagado. Bien, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad y dividió la respuesta en dos puntos. Digo que respecto al año 2010 al 2011 no tenía la información porque existía una normatividad interna que era un acuerdo del INE donde decía que la información comprobatoria de los recursos gastados, erogados, ejercidos, etcétera, después de 5 años tienen que ser depurados. Entonces no tiene esa información. Y de 2012 a 2017 esa información que tenía eran 2,000 facturas que tenían datos personales y todo, por lo tanto, tenía que pagar la reproducción de la información del particular. El particular se inconforma y dice, me niegan la información,
analizamos nosotros la respuesta otorgada y advertimos en nuestro estudio dividido también en dos partes, la información de 2010 a 2011. Principalmente analizamos el marco jurídico que sustentó la actuación del sujeto obligado y concluimos, de acuerdo a la literalidad de la lectura de uno de los preceptos, que ese acuerdo únicamente aplicaba al IFE, al entonces IFE, no a los partidos políticos. Por lo tanto, no era un reglamento que pudiera ser invocado para sustentar su actuar. Pero en el supuesto sin conceder que así lo hubiera ejecutado esa acción, el sujeto obligado en el sentido de que depuró información con base en ese acuerdo, ese acuerdo en uno de sus artículos dispone que para poder efectuar la baja documental era necesario que existiera un dictamen consolidado y una resolución de un órgano creado al interior del propio sujeto obligado para poder dar de baja. Y esa documentación no la aportó el sujeto obligado. Entonces, ¿qué evidencias tenemos de que efectivamente esa información fue depurada con base en ese acuerdo? No hay ninguna. Por el contrario, nuestra ley local prevé el procedimiento para declarar la inexistencia de la información y eso es lo que debe haber efectuado el sujeto obligado. Entonces, en el proyecto se les precisa, se describe en qué consiste la inexistencia, en qué consiste la intervención del Comité de Transparencia y la declaratoria de inexistencia. Y en cuanto a la información relacionada con los años 2012 a 2017, advertimos que el procedimiento de clasificación de la información que fue realizado directamente por el titular de la Unidad de Transparencia, fue hecho de manera unilateral, no convocó al Comité de Transparencia. Y en ese tenor, pues evidentemente que se está transgrediendo la disposición contenida precisamente en el artículo 48 en relación con el 144 que dispone que el órgano colegiado facultado para ordenar este procedimiento de clasificación de información es el Comité de Transparencia. Y por lo tanto en el procedimiento se le hace saber en qué consiste todo este procedimiento y por ello se revoca este recurso de revisión. En el recurso 757-2017, quien dijo llamarse Víctor Pérez López, le pidió a Tenosique Tabasco lo siguiente: listado nominal de todo el personal del DIF Tenosique, que incluya nombres y el monto total de las percepciones económicas que reciben de manera mensual todas las personas que ahí laboran. Bien, el municipio hizo llegar a través de un acuerdo de disponibilidad una serie de direcciones electrónicas en la que hizo el conocimiento al particular que ahí podría consultar la información requerida. El particular se inconforma porque dice, no me entregaron la información que yo pedí, yo realicé mi solicitud en el año 2017 y me entregan nómina de otro año. Entonces, ese es el argumento con el cual se toma como sustento para realizar el análisis y efectivamente procedimos a analizar cada una de las direcciones electrónicas que nos proporcionó el sujeto obligado. Advertimos que proporciona 5 links o direcciones electrónicas y vemos que 2 de ellos marcan error. Tenemos impresión en pantalla en el proyecto donde se advierte que no fue posible visualizar información alguna. En cuanto a los otros 3, advertimos que hay archivos que no identifican de dónde están adscritos esos servidores públicos, porque recordemos que el pedimento es personal del DIF y en las nóminas no aparece de dónde se encuentran adscritos. Por lo tanto, es difícil poder conocer dónde termina un área y dónde empieza la otra y de esa manera poder decir que se encuentran incluidos los de esta área administrativa que se requiere la información. Pero además, encontramos un dato que se está visualizando y es al que se refiere a una deducción personal, denominada préstamo personal. Y sabemos que es un dato que para poder ser difundido se requiere la autorización de los titulares de la misma, en este caso de los propios servidores públicos para ser dados a conocer. En autos no aparece evidencia alguna y por lo tanto es evidente que aquí hay una vulneración a la información confidencial que tiene el sujeto obligado y tiene el imperativo de proteger y por el contrario la está dando a conocer. Por lo tanto, en el proyecto se le requiere al sujeto obligado para que en un plazo de 3 días hábiles exhiba la autorización correspondiente de los dueños de esta información, debiendo observar en todo caso los requisitos del consentimiento, como debe ser previo, expreso,
por escrito e informado. Y de no hacerlo, pues se procederá a instruirle un procedimiento administrativo de responsabilidad. Además, se revoca también en suma la actuación del sujeto obligado porque la información provista no es apta para atender el requerimiento informativo. En el recurso 763-2017, quien dijo llamarse Hernán Moreno, solicitó a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco los índices de reserva de información que en 2016 generó ese sujeto obligado. Esta unidad de transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad en donde le proporcionó una dirección electrónica en el que podría encontrar la información de su interés. El particular señala que los documentos a los que se le remite como respuesta están incompletos y que no fue posible localizar el acuerdo de reserva que dio origen al índice de información reservada y por ello considera que le niegan el acceso a la información. Bien, analizamos la dirección electrónica y no podemos visualizar la información, encontramos un error que es el error 500, que el archivo no ha encontrado, ¿no? Y insertamos la imagen en el proyecto de resolución. Sin embargo, en acatamiento del principio de exhaustividad, procedimos a revisar la demás información contenida en el portal y sí encontramos que hay un índice, hay una hoja de Excel que tiene un título denominado tabla 111-755 y donde se aprecian que existen 5 acuerdos reservas emitidos por este sujeto obligado. Descargamos los 5 acuerdos de reserva, son legibles, son fácilmente descargables, están completos, es decir, reúnen los atributos de la calidad de la información. Sin embargo, esta dirección electrónica, esta porción donde se encuentra la información, no fue dada a conocer al particular. Y por lo tanto, pues es evidente que el domicilio que dio no funcionó y donde sí está la información no le fue proporcionado. Por lo tanto, se revoca la actuación del sujeto obligado. Aquí cabe señalar que hubo un alegato del particular que atendimos y la quiero precisar porque también pues los alegatos a veces no están formulados de manera correcta y aquí como que tiene una confusión el particular. Se inconformó porque considera que no localizó el acuerdo de reserva que dio origen al índice de información reservada. Evidentemente nunca va a encontrar un acuerdo que sustente una restricción de un índice de acuerdo de reserva. Se le hace la explicación al particular en ese tenor que no puede existir un acuerdo de naturaleza, por el contrario, la obligación de generar un índice de reserva nace precisamente de una obligación de transparencia común que está prevista en nuestra ley local. En el recurso 766-2017, quien dijo llamarse María Hernández Hernández, preguntó al Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, le solicitó, mejor dicho, copia escaneada del acta de cabildo firmada en donde tomó posesión la C. Guadalupe Bojorquez Javier como regidora suplente. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le señaló una dirección electrónica donde podía obtener la información requerida. Específicamente le hizo saber que correspondía al acta número 20 donde podía encontrar la información solicitada. La particular se inconforma porque considera que no le dieron la información que requirió y solicita que se sancione al sujeto obligado. Procedimos a analizar la respuesta otorgada, específicamente el vínculo electrónico, y nuevamente nos sucedió lo que ha ocurrido con los otros proyectos. No fue posible visualizar la información porque aparece un error que dice not found. Órale, en inglés. Bien. Entonces, en ese tenor es claro que no se satisfizo el derecho a saber de la particular, porque no aparece la información de su interés y por lo tanto se revoca ese acuerdo de disponibilidad para efecto de que le proporcionen la información requerida en el entendido que si contuviera algún dato que debe ser restringido, pues se le hace saber cuál es el procedimiento de clasificación existente, ya sea de información reservada o sea confidencial, y el papel tan importante que juega el Comité de Transparencia. Tenemos el recurso 796-2017, que fue interpuesto por quien dijo llamarse Patricia Robledo Mejía en contra de este órgano garante, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta persona requirió, en lo que va de 2017, número total de recursos de revisión por la no respuesta a las solicitudes de información, desglosado por sujeto obligado, en contra de los cuales se interpuso. En otras palabras, quiere saber los nombres de aquellos sujetos obligados que no dieron respuesta a las solicitudes que interpusieron recursos de revisión precisamente por no haber dado respuesta a las solicitudes de información.
En un primer momento, la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad en donde le entrega la información que consideró que era del interés de la particular. Pero recordemos que la particular requirió del año 2017 y el acuerdo de disponibilidad adjuntó respuesta de 2016. Ese es el motivo de inconformidad y dice, yo pedí 2017, no 2016. Durante la sustanciación, el sujeto obligado advirtió este detalle y le proporciona la información de su interés. Y así tenemos que le proporciona un listado en donde se advierte que hubieron del 1 de enero a la fecha actual, al 28 de abril, 378 sujetos obligados que les fueron interpuestos recursos de revisión por la omisión de dar respuesta en su momento. Y con esta actuación, pues, se atiende el requerimiento informativo de la particular y por ello se sobresee este recurso. En el recurso 811-2017, quien dijo llamarse Jaime Duende, le pidió a Tenosique Tabasco lo siguiente: número de elementos de seguridad asignados al presidente municipal. El sujeto obligado emitió un acuerdo donde dice que reserva la información. El particular se inconforma porque considera que la clasificación de la información se realizó sin cumplir con las formalidades de ley. Analizamos este asunto y efectivamente le asiste la razón al particular. La unidad, el titular de la unidad, con base en un oficio signado por el director de Seguridad Pública que indicó que era información reservada, con base en esa simple afirmación, emitió un acuerdo que denominó reserva de información y señaló que no era factible entregar la información precisamente porque estaba reservada. No hay un procedimiento de clasificación de información reservada, no hay intervención del comité, no hay un acuerdo de reserva que contenga la prueba del daño, no hay un acuerdo negativa de información, que son insumos documentales que van a permitir sustentar la actuación de un sujeto obligado, que le van a dar legalidad a su respuesta. Y en ese tenor es claro que se revoca esta actuación. Y en el proyecto se le hace saber al sujeto obligado todos los procedimientos que se deben seguir, principalmente precisar si va a utilizar una causal de reserva del artículo 121, verificar que se cumplan cada uno de los requisitos que prevén los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas y posteriormente realizar la prueba del daño para que esta actuación esté sustentada conforme a la ley. Y, comisionados, concluye mi presentación. Muchas gracias. Una vez que se ha expuesto los asuntos relativos a la ponencia 3 a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, solicito al secretario ejecutivo que someta en votación nominal de este consejo las propuestas y los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáiz A de los favor. Santos. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Continuamos con el desahogo al punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la honorable comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para escuchar las propuestas correspondientes. Con su venia, presidente, comisionada Tere Luna, a todos los presentes, me permito dar a conocer el sentido de 21 asuntos que serán sometidos a este pleno. El recurso de revisión 521 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se declara fundado. El 653 en contra del ITAITS se sobresee. El 656 contra el Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 665 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se declara fundado. El 683 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se confirma. El 701 en contra de la Secretaría de Salud se confirma. El 704 en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos se sobresee. El 707 en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano se modifica. El 722 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se declara fundado. El 737 en contra de la Secretaría de Salud se modifica. El 755 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 758 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se revoca.
El 761 en contra la Secretaría de Educación se confirma. El 767 en contra el Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 779 en contra el Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 782 en contra el Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 785 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 791 en contra el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez se declara fundado. El 797 en contra el Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 806 en contra del Itaí se sobresee. Y por último, el 824 en contra del Ayuntamiento de Comalcalco se revoca. Quiero dar cuenta del expediente 761 en contra de la Secretaría de Educación. Aquí inicialmente la solicitud versó sobre el tipo de contrato o base que tienen las siguientes personas: Alfredo Frías Luna, Irving Martínez Chablé, Alberto Corriux Ramírez, Estuardo Peregrino Méndez, Cristel Gabriel Cortés, Sheri Amanda Cebadúa, Genaro Hernández Velasco y Jorge Alberto Ramírez Hernández. Evidentemente, la Unidad de Transparencia emite un acuerdo de disponibilidad de información donde remite una hoja llamada tabulador, donde da a conocer el nombre de las personas. Estas son a través de la Coordinación de Personal Federalizado. Se enlistan los nombres de las 6 personas, el tipo de plaza y la categoría que tienen. En este caso, el recurrente manifiesta como el agravio de que le faltó información, toda vez que ya no le dijo el área de adscripción de trabajo, la fecha de ingreso, y evidentemente dice él que no solicitó un dato personal. Como analizamos este pedimento informativo, evidentemente en el agravio él lo que está pretendiendo es ampliar la información, es decir, una variable de la solicitud inicial. Por lo tanto, se analizó la respuesta del sujeto obligado y pues cumple con los extremos de la solicitud. La actuación fue correcta, por lo tanto, se confirma. El siguiente recurso de revisión es del municipio de Comalcalco. Aquí están pidiendo copia en versión electrónica del número de elementos que no han pasado los exámenes de control y confianza aplicado a la Policía Municipal durante el periodo 2012 al 2017. Efectivamente, el sujeto obligado emite una resolución, en este caso, sesión del Comité de Transparencia, y clasifican la información, argumentando ellos que el examen de control y confianza debe de ser reservado. Al análisis del documento de la reserva, evidentemente nos damos cuenta que su fundamentación la hacen con la ley abrogada, es decir, con una ley que evidentemente ya no es vigente. Por lo tanto, la reserva, pues no podemos convalidarla porque evidentemente no tiene la validez oficial que tiene que tener la reserva. 2, tampoco acreditan la prueba de daño. Si bien es cierto que hay una ley específica, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde mandata en el 110, párrafo 3, que se clasifica como reservada la información contenida en todos y cada una de las bases de datos del Sistema de Información General del Registro Nacional de Seguridad Pública. Lo cierto es que este ente público no hizo la clasificación, ni motivada ni fundada en nuestra ley vigente. Por lo tanto, en este sentido, al Ayuntamiento de Comalcalco se le está revocando para los efectos conducentes en nuestra ley vigente. Con eso, presidente, doy cuenta de los asuntos a mi cargo. Muchas gracias. Comisionada, una vez que hemos escuchado los asuntos que presenta la comisionada López Arrasate de la ponencia 2,
Le pido al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los asuntos que se están proponiendo. Mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argaz de A Rosales. favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Bueno, a continuación, el desahogo del punto séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este honorable pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión 756 contra el Ayuntamiento del municipio de Tenosique se propone revocar. El 786 contra el municipio de Tenosique, revocar. El 792 contra el municipio de Jalpa de Méndez, declararlo fundado. El 798 contra el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, revocar. El 801 contra la Secretaría Técnica, revocar. El 807 contra la Secretaría de Educación se propone modificar. El 810 contra la Secretaría de Educación, revocar. El 816 contra el Comité Ejecutivo Estatal de Morena se confirma. El 819 contra el Comité Ejecutivo Estatal de Morena se sobresee. El 822 contra el Comité Ejecutivo Estatal de Morena se sobresee. El 825 contra el Ayuntamiento del municipio de Comalcalco se revoca. El 828 contra el Ayuntamiento de Huimanguillo, revocar. El 831 contra el municipio de Jalapa se propone revocar. El 834 contra la Secretaría de Educación, revocar. El 840 contra el municipio de Jalpa de Méndez, declararlo fundado. El 843 contra el Congreso del Estado de Tabasco, confirmar. Y el recurso 846 contra el Ayuntamiento del municipio de Centro se propone sobreseer. De estos asuntos me permito comentar los siguientes. Tenemos el recurso de revisión 819 en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Le preguntan a este instituto político, le solicitan que informe por mes desde julio de 2015 a marzo de 2017 la dirección, la ubicación por municipio de cada uno de los espectaculares de la campaña de afiliación del Partido Morena en el estado de Tabasco, así como el costo mensual de cada espectacular y qué empresa los renta. El sujeto obligado notificó al particular por medio del sistema Infomex de Tabasco un oficio y obviamente que el solicitante se inconforma alegando que la respuesta del sujeto obligado es parcial y que carece de la respuesta completa a la pregunta que ha realizado. En el análisis que hacemos de este asunto, podemos advertir que el solicitante está pidiendo del sujeto obligado en el periodo comprendido del julio de 2015 a marzo de 2017, la dirección, o sea, calle, número, colonia, municipio, la ubicación de cada espectacular de la campaña de afiliación del Partido Morena y también el costo que tuvo cada espectacular y el nombre de la empresa contratada. Con motivo del recurso de revisión y el agravio hecho valer por el particular, la Unidad de Transparencia del ente demandado formuló alegatos y ofreció pruebas durante el periodo de instrucción que se concedió a las partes para esos efectos jurídicos. Luego, dicha unidad remitió su escrito de alegatos y ofreció pruebas remitiendo para tal efecto un listado en el que se encuentra la información pedida por la demandante y en consecuencia considera que el presente recurso ha quedado sin materia. Para robustecer su dicho, la Unidad de Transparencia comunicó que para los efectos de cumplir con la información requerida se complementan los datos solicitados y para tal efecto entrega 2 recuadros denominados Espectaculares 2016 y otro que se llama Espectaculares 2017, los cuales contienen las columnas tituladas Ubicación, Costo mensual, Proveedores y Periodo, con la precisión que en los meses de abril a diciembre del año 2016 no se tiene registro de pago de espectaculares, por lo que no contamos o no cuentan con la información que proporcionen al respecto y que en el 2015 no tienen registro de pago de espectaculares,
por lo que no existe información de gastos relativos que proporcionar. De la revisión que se hizo a la nueva información remitida, quienes resolvemos advertimos que el sujeto obligado con su nuevo actuar atendió los extremos de la petición, porque para tal efecto el ente demandado proporcionó los datos requeridos por la particular. El periodo comprendido de julio de 2015 a marzo de 2017, la dirección o ubicación de los espectaculares en los cuales debería ir la calle, número, colonia, municipio, el costo mensual por cada espectacular, el nombre del proveedor. En tal virtud, los nuevos actos desplegados por el sujeto obligado revocaron la primera actuación, entregando la información que atiende los extremos la solicitud. También esta información fue entregada por medios electrónicos por parte del ente demandado para conocimiento principalmente de la particular, y este órgano garante se dio la tarea de verificar el portal de transparencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, específicamente en el rubro Acuerdos, Transparencia, donde se localizó publicado el acuerdo por el cual se determina dar cumplimiento al requerimiento de información solicitado mediante recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información relacionada a ubicación, costo e información de espectaculares comprendidos el periodo de 2015 a 2017, en el cual se encuentra publicada para acceso del público en general la información a la que nos referimos. La notificación de las nuevas actuaciones emitidas para cumplir los parámetros de la solicitud del particular se practicó mediante el portal de transparencia del sujeto obligado para que cualquier persona incluyera la información. Es notorio que la inconformidad de la particular fue subsanada, dejando sin materia la controversia planteada, de tal suerte que a esta fecha no existe cuestión por dilucidar, ya que con el proveído expedido y la información a detalle que le fue proporcionada, pues se observó que se cumple con lo prescrito en el artículo 50, fracción tercera de la ley de la materia. Por lo tanto, se propone a este honorable órgano colegiado sobreseer este recurso de revisión. Y que bueno, es muy interesante porque pues tiene que ver con los gastos que realizan los partidos políticos, que son sujetos obligados y que a través precisamente del sistema de transparencia cualquier ciudadano puede verificar que estos recursos se estén utilizando de acuerdo con lo que marca la propia ley y la manera en cómo se están ejerciendo por parte de los institutos políticos. Anteriormente, únicamente esto se revisaba a través de las comisiones de fiscalización de los institutos electorales y ahora se tiene también de manera directa abierta esta posibilidad para el que el ciudadano pueda saber qué está pasando en el manejo de los recursos por parte de los partidos políticos. Y esto se puede hacer tanto en periodo ordinario como extraordinario, es decir, tanto en periodos electorales como no electorales, de manera permanente, porque así lo establece la propia ley. El siguiente recurso es el 840 en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Le piden que especifique si ese ayuntamiento realizó clausura a la empresa corporativo INASA, ahora Rein Química SDRL DSB, la cual se ubica en la ranchería Benito Juárez, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez, en el estado de Tabasco, el pasado día 10 de marzo del presente año. En el análisis nosotros vemos que se trata de un silencio administrativo, no hubo respuesta, ninguna actuación por parte del sujeto obligado, no respondió a la solicitud de información que se le presentó, ni dentro ni fuera de los términos por alcance. No recayó ninguna respuesta ni tampoco solicitud de prórroga, por lo que se configura la figura del silencio administrativo. En el análisis que hacemos de este asunto podemos observar que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del municipio de municipios del Estado de Tabasco y el bando policivo en gobierno del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco,
se puede concluir que el ayuntamiento tiene facultades para suspender permisos, autorizaciones, licencias o concesiones que hayan sido otorgadas por este, derivando como consecuencia de dichas sanciones en la clausura, en los casos en que se ha violentado el mencionado instrumento administrativo municipal. El derecho de acceso a la información pública debe entenderse como un ejercicio de control democrático efectuado por cualquier persona sobre toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, por ser pública y en cuya interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, es decir, el principio de máxima divulgación de la información, que establece la presunción de que toda información es accesible, sujeta a un régimen de excepciones. En este tenor, el numeral 13 de la Ley de la Materia dispone que toda información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible para cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acción y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca dicha ley. Consecuentemente, el numeral 14 de la referida ley refiere que la generación, publicación y entrega de la información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna. En este sentido, si el sujeto obligado clausuró a la empresa Corporativo INASA o ahora Rein Química, ubicada, según el solicitante, en la ranchería Benito Juárez, hipotéticamente hablando, en ese caso, el sujeto obligado hubiera ejercido su facultad sancionadora, se encuentra compelido a contar con la información por ser un acto de autoridad efectuado en el ejercicio de sus funciones. Pero obviamente hubo un silencio administrativo, no sabemos qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó. Por lo tanto, corresponde al sujeto obligado efectuar la búsqueda de la información solicitada con la finalidad de satisfacer los extremos del requerimiento informativo, por lo que debe otorgar al interesado el acceso al documento público que posea la información que pidió el solicitante, permitiéndole conocer exclusivamente la información pública que tenga derecho a saber o, en su caso, de manera proactiva, entregar el dato solicitado. Por lo tanto, se propone declarar fundados los agravios de este recurso de revisión para los siguientes efectos. Se instruye al titular de la unidad de transparencia para que admita a trámite la solicitud de información porque no fue tramitada. Se turna el requerimiento al área generadora para que gestione la búsqueda de la información relativa a la solicitud y entregue toda la expresión documental que consigne información alusiva al requerimiento informativo o bien, en una actitud proactiva, extraer los datos solicitados. En cuanto a los documentos solicitados, puede proporcionar la expresión documental. El área competente indicará si contiene información clasificada. Si esto se da, debe convocar al Comité de Transparencia para que éste, mediante acta de sesión, realice las acciones siguientes. Confirme la clasificación de información como reservada o confidencial, según sea el caso. Determine mediante acta de sesión del comité la información, precisando los datos que deberán ser testados, contenidos en los documentos que resguarda el ayuntamiento, e instruya a la unidad de transparencia la emisión de la versión pública de la información, debiendo obviamente observarse en el procedimiento los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de las versiones públicas, y las determinaciones correspondientes deberán hacerse llegar al solicitante a través del medio que éste eligió al momento de formular la solicitud. Lo anterior, con salvedad que en caso que existiera algún procedimiento que haya ordenado la clausura y se encontrara en trámite, este podría ser considerado información reservada, para el cual deberá efectuar el procedimiento dispuesto por la ley de la materia, el cual debe incluir la prueba de daño, y en caso que el procedimiento se encontrara concluido y se advierte que cuenta con datos personales, deberá efectuar el procedimiento que ya hemos explicado con anterioridad. Entonces, es lo que se propone a este honorable cuerpo colegiado. De no haber alguna intervención, le solicito al secretario
Ejecutivo que someta en votación nominal los asuntos de la ponencia 3. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, gracias. Muy bien, pues únicamente informar que al corte del día 30 de mayo tenemos que en la plataforma nacional, en el CIPOT, los estados, las entidades federativas han capturado 48.109.021 líneas. Y el estado de Tabasco tiene capturadas 3.371.210 líneas, lo cual le ubica en el 4º lugar a nivel nacional. Esto lo decimos porque así como señalamos también cuando los sujetos obligados tienen algunas incidencias, en este sentido vemos que pues el estado está sobresaliendo entre los primeros lugares en nivel de la carga de información. Ahora ya se aprobó el viernes y se está trabajando para la verificación diagnóstica y para revisar el contenido de esta información de los 104 sujetos obligados, amén de las 13 denuncias que nos han llegado con relación también a la calidad de la información que se está publicando en el Portal Nacional de Transparencia. Y en la carga estatal de esos 3.407.785, corrijo el dato, que tenemos publicado por parte del Estado de Tabasco, bueno, la Secretaría de Educación tiene 619.128 líneas de captura, la Cedesol 558.819, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional 425.992, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 245.481, el Ayuntamiento de Comalcalco 197.870, el Tribunal Superior de Justicia 145.784, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 118.319, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 95.214, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 90.260 y en 10º lugar el Ayuntamiento del Centro con 80.067 líneas de captura. En los últimos lugares están el Ayuntamiento de Jalapa con 24 líneas de capturas apenas, el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez con 22 y el Centro de Interpretación y Convivencia de la Naturaleza Yunca con 10 líneas de captura. Esta es la información que está arrojando el CIPOT a nivel nacional y obviamente que será parte de la verificación diagnóstica en la que está trabajando ya este órgano garante. Entonces, esta es la información que quería dar a conocer y al haberse agotado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 15:16 del día de hoy, 30 de mayo del 2017, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria que tendrá verificativo el día martes 6 de junio del presente año a las 11 horas en este mismo recinto. Muchas gracias, que tengan todos una muy buena tarde. Buenas tardes.